Pues bueno, queridos amigos de Supermanzana 21, fíjense que ahora en Oficios y Profesiones vamos a dar un detalle que de veras, particularmente me encanta, por supuesto, porque es algo al que nos dedicamos. Pero mucha gente ubica este oficio en particular como algo de tipo sueño. Yo quisiera hacer doblaje. Por eso le vamos a presentar un profesional, una mujer profesional en el doblaje. Y veo está Alma Viljan con nosotros. Un placer que nos acompañes, Almita. Pues un placer es mío, Quick. Muchas gracias. Y bueno, pues la voz es una herramienta que nos ayuda para un montón de cosas, ¿no? Y el doblaje es una de ellas. Claro. Fíjate que es maravilloso. Digo, por supuesto, todos los que nos dedicamos a las cuestiones de alguna u otra manera, locución, etcétera, etcétera, siempre, pues tenemos un trabajo como que muy elaborado de la voz. Pero doblar es otro flan. Pues sí, porque doblar pues ya tiene que ver con la imagen, ¿no? Y con el lip sync famoso, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de la locución normal. El doblaje sí tenemos que coordinar el lip sync y meter lo que sea que tengamos que decir o lo que digan los libretos en los labios del actor al que estamos doblando, y eso tiene su chiste. Claro, porque además no solamente se trata de ese lip sync famoso, lip sync el que concuerde la voz con el movimiento del labio, sino la intención, la respuesta a la actuación del que está del otro lado. O sea, sí está un poco complicado. Vamos a partir de la base. ¿Cómo te metiste en la cuestión del doblaje? Bueno, pues como lo acabas de decir, es un poquito complejo porque el doblaje es una especialidad del actor. Entonces, bueno, yo soy actriz de profesión, empecé haciendo teatro y me invitaron en algún momento a hacer doblaje con el que fue mi maestro, que es Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek. Él me enseñó a doblar hace muchísimos años y así llegué y me encantó. La verdad es que yo era una persona antes hace 1000 años, era una persona muy tímida, entonces me gustó esta onda de no aparecer en imagen. ¿Podemos repetir esa parte de yo era tímida? O sea, sí, me encantaría. 5000 años. En mi otra vida. O sea que si usted tiene ese plan, todavía hay esperanzas. Ok, eras tímida. Entonces, me gustó esa cosa de que no me vieran la cara, sino que solo la voz, ¿no? Y me encantó y me metí y empieza uno a hacer voz patrulla, voz filtro, Dr. Smith al quirófano, ya sabes. Y después pues te van dando papeles un poquito más importantes hasta que pues le sigues taloneando y vamos a los protagónicos, películas, y ya empiezas a trabajar con las grandes productoras, ¿no? Fíjate que debemos decirle a toda la gente, porque además lo deben saber, el doblaje en México tiene una fama muy, muy, muy buena. El doblaje en México de hecho se hace para toda América Latina y en versión América Latina y en versión mexicana. Ya ha llegado a un punto más específico. Sí, así es. Ahora ya tenemos nuestra propia versión, que la verdad es que sí me parece padrísimo, porque el doblaje no solo es poner la voz, es como dices, no es la intención, pero también es la traducción a nuestra cultura, ¿sí? Entonces muchos programas y proyectos vienen escritos en la cultura europea, china, japonesa, americana, y al pasarla a nuestra cultura a veces no es tan gracioso, no se entiende. Entonces la adaptación a nuestra cultura también es un factor súper importante en nuestro país. Así que se doble al mexicano para que nosotros lo disfrutemos más, pues está padre, ¿no? Porque lo demás es al neutro, que es un idioma que se creó para que se entienda en todos los países, con palabras universales, etcétera, que no sean localismos, que la gente de otros países no entienda porque son mexicanos, ¿no? Fíjate que uno de los ejemplos más claros de eso, bueno, hay muchísimos, pero uno de los básicos que a lo mejor la gente puede ubicar rapidísimo es Los Increíbles. Los Increíbles tenía un doblaje al mexicano, un neutro, y el normal. Yo no sé si usted lo ha escuchado en normal, nada que ver. Si lo ha escuchado en neutro, pero en mexicano tiene un conque que Dios guarde el hora. Ahora, toda la gente que nos está escuchando, digo que nos está viendo ahora mismo, te ubica y dice, no, pues no ubico su voz. ¿Algún personaje que has hecho? Ahora me van a reconocer. Cuchurrumín, llegaste. Cuchurri, cuchurri. Hola, Soliboli. Monsters Inc. Monsters Inc. Esta es la de Wazowski. Mire, estas son las Dile, escuché. Cuchurrumín. Cuchurri, cuchurri.
Fíjate, ¿verdad? Se quedó usted fría, ¿verdad? Se quedó usted fría. Pues sí, y lo curioso es que no está verde y tiene 2 ojos, fíjese. Exactamente. Y sí tengo un novio verde con un ojo, pero... Ya, bueno, pero es acá un secreto de profesionales. Oye, consejo a los que quieran dedicarse a esto. Mira, mucha tenacidad, mucho estudio, hay que trabajar la voz, tú sabes eso, Quick, hay que trabajar la voz, hay que trabajar la pronunciación, hay que trabajar la dicción. Uno cuando habla en la vida hablamos muy mal, pero no nos damos cuenta hasta que nos ponen un micrófono enfrente y nos oímos y decimos, Sí. ¿no? Así hablo yo, ¿no? Entonces sí, estudiar, ahora ya hay muchas escuelas de doblaje, en mis tiempos no había escuelas, había grandes generosos que nos enseñaban. Aprovechen, hay muchas escuelas, bueno, en la Ciudad de México, que es la meca del doblaje, hay un montón de estudios y siempre ha habido muchas oportunidades, pero el que llega más lejos es el que hace la tarea, el que más trabaja, el que está ahí, el que siempre puede. Así que eso, ¿no? Constancia, trabajo y tarea. Sí, y además déjeme decirle, nada más por cerrar con broche de oro, sí es cierto, quien llega a la meta es porque se aplicó, esos que ni qué, pero déjenme decirles que hay muchísimo trabajo, la mayor parte de las producciones tienen su doblaje ya de por sí, venga de donde vengan, ya para cualquier medio, no solamente para las cuestiones televisivas y de cine para niños, sino todas las películas, series requieren N cantidad de personajes. O sea que trabajo hay muchísimo. Eso que estás diciendo es súper importante. Hay veces que yo doy cursos y me dicen, es que yo tengo voz de pato, es que se doblan muchísimos patos. Es que yo tengo voz, sí, hay viejos, jóvenes, elefantes que hablan, piedras que hablan, hay voces para todo tipo de cosas. Así que voz que tengas de lo que tengas, hay trabajo y mucho. Claro, y los 2 ejemplos que, bueno, el primer ejemplo, tu maestro, la voz de Shrek, que pensarías, ese tipo de voz, pues ¿a quién le va? Bueno, se ha aplicado en muchas cosas, en Shrek lo ubicas fácil, pero se aplica en un montón. Igual él es Woody Allen. Por ejemplo, ¿no? Él es Woody Allen. Y se le va a poner más fácil, el que hace la voz, o hizo la voz durante muchísimo tiempo, que decía, Televisa Deportes, no sé qué, una voz que decías, bueno, nada que ver, y funcionó muchos años. Así es, así que no importa la voz, escúchense, no importa, en doblaje todas las voces son bienvenidas, pero hay que trabajar y como te dije, pues sí es una especialidad del actor y en doblaje hay que interpretar y hay que traducir las emociones del personaje al que estamos doblando a nuestra cultura, entonces eso sí requiere un nivel de actuación y de interpretación súper importantes. Claro. Alma, es un verdadero placer tenerte aquí y pues bueno, a toda la gente que le interese, pues ahí están los datos. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias a ustedes y vean doblaje mexicano porque es muy bueno, la verdad. Claro. Pues nos despedimos con Cuchurrumí, ¿no? ¿Qué? Cuchurri, cuchurri, hasta la próxima. Vamos al estudio, adelante.